Bueno, es doctora en Ciencias de la Computación y forma parte del Instituto Superior de Ingeniería de Software de Tandil. Actualmente es investigadora en CONICET y profesora en UNCPBA. Su tema principal de investigación son los sistemas de recomendación, el perfilado de usuarios y el análisis de redes sociales. Muy bien. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y por la introducción. La sigla esa larguísima que leyó de la universidad es la UNICEN, es la de Tandil con su nombre oficial. Hoy vamos a hablar de sistemas de recomendación, que es algo que me entretiene para trabajar, especialmente en las redes sociales. Bueno, sistemas de recomendación. Todos los días vivimos con sistemas de recomendación, pero increíblemente hay más de los que nosotros creemos que efectivamente hay. Nosotros vemos Netflix y lo primero que vamos a ver es que tenemos listas. Tenemos diferentes listas de recomendaciones y que cada lista va a seguir un tópico específico. O sea, por ejemplo, en este caso yo estoy viendo recomendaciones porque vi El Reino. Y acá dirán, bueno, lo que me está recomendando es una lista de películas. Bueno, no es solamente eso. O sea, me está recomendando la lista de películas de cada una de las categorías. Me está ordenando las categorías de distintas formas. O sea, si ustedes entran 2 días seguidos a Netflix, van a ver que las categorías que les está recomendando son distintas. Bueno, ese es otro sistema de recomendación que decide qué categorías mostrarle día a día. Y además de todo eso, también es personalizable la imagencita que nos pone de cada película. O sea, si ustedes abren, por más que tengan las mismas recomendaciones, es muy probable que las imágenes que ustedes estén viendo en 2 personas distintas sean distintas. Netflix justamente se jacta de que todo lo que tiene es personalizable. Y acá podemos también discutir de si nosotros entendemos por qué son las recomendaciones o no. O sea, por ejemplo, tenemos para decir, bueno, o sea, yo vi una serie coreana y de repente me aparece en mi feed todo coreano, pero yo estaba viendo una serie policial y ahora de repente me aparecen comedias coreanas, dramas coreanos. Y es como que Netflix entendió una categoría coreano y me mostró absolutamente todo lo coreano que tiene en su catálogo. Eso es algo importante que Netflix todavía no hace, o sea, no nos explica exactamente de dónde vienen las recomendaciones y eso es algo lo que tenemos que tratar de entender y que está relacionado a lo que estuvieron charlando hoy con transparencia, por ejemplo. Yo quiero saber por qué me recomienda algo. O sea, si acá, por ejemplo, me está recomendando porque vi El Reino, Betty en Nueva York, uno dice, bueno, a ver, El Reino, drama político argentino, ¿qué tiene que ver Betty la Fea en Nueva York? Bueno, algo tiene que haber, algún tag, algo de contenido tiene que haber, pero realmente nosotros no lo podemos ver y tampoco podemos apreciar cuál es el razonamiento que hace Netflix para hacer esas recomendaciones. Por otro lado, también tenemos Spotify. Spotify también hace un gran esfuerzo en hacer recomendaciones, hace todos los días distintas playlists. Y esas playlists están basadas, obviamente, en lo que nosotros escuchamos, aunque no tanto. Vemos que hay Arjona, realmente no escucho tanto Arjona como para que aparezcan mis recomendaciones, pero todos los días hace cambios de esas listas de recomendaciones. Todos los días nos arma playlists distintas. Y también acá podemos ver, ¿y por qué me está recomendando esto? Y Spotify tiene algo interesante, que es que no solamente toma en cuenta a los usuarios para hacer las recomendaciones, sino también a los proveedores de contenido. Toma en cuenta a los músicos, toma en cuenta a las bandas, toma en cuenta el mercado en el que nosotros nos encontramos. Pero si hay algo que Spotify pareciera no tener en cuenta es, por ejemplo, el contexto. Está re divertido. O sea, yo, por ejemplo, ahí tengo una lista de reproducción que es de tormentas. Yo suelo escuchar tormentas cuando quiero dormir o cuando hay mucho ruido ambiente para dormir. Pero no quiero escuchar tormentas a las 3 de la tarde. O sea, Netflix, Spotify, todo bien, pero no me pongas una lista de reproducción a las 3 de la tarde de tormentas, porque realmente no es el contexto en el que yo escucho esos temas, esas canciones. Entonces, está todo bien, yo sé por qué me lo recomienda, porque claramente lo escucho. O sea, si escucho 3 horas todas las noches, claramente es algo que efectivamente para el recomendador es algo que a mí me interesa, pero le está fallando saber dónde está el contexto. Y eso también es algo que le podemos dar de input a nuestro recomendador. ¿Cuándo y cómo queremos las recomendaciones? Y por otro lado también tenemos los recomendadores comerciales. En este caso tenemos AliExpress. AliExpress me dice, bueno, te recomiendo esto porque vos compraste algo para auriculares. Ajá, ¿y qué tiene que ver el tapado? ¿Qué tiene que ver las pulseras? Esto es un mail de recomendación que me llegó de AliExpress. Es cierto, yo compré cosas de auriculares, compré fundas, pero no voy a comprar un tapado porque compré lo de auriculares. Entonces, acá va más allá de que me diga por qué. O sea, porque acá realmente es interesante saber qué te llevó a relacionar el tapado con los auriculares. Pero bueno, o sea, evidentemente hay algo que está mal tagueado, algo que los vendedores posiblemente pusieron en su producto que hizo que se confundiera, o directamente el recomendador mezcla recomendaciones personalizadas
por ejemplo, todo lo relacionado a auriculares con recomendaciones random o recomendaciones de popularidad. Entonces, ¿por qué tenemos recomendadores? ¿Qué es lo que nos hace un recomendador? Bueno, el problema nuestro es que no tenemos la capacidad de evaluar todo. O sea, nosotros somos capaces de decir, no, mira, hoy voy a mirar todo el catálogo de Netflix y voy a elegir qué ver. Y la verdad que no tenemos tiempo, o sea, porque cuántas veces nos ha pasado decir, ay, esta no quiero, 20 minutos después decís, no, me voy a dormir porque ya no sé qué mirar. Entonces, tenemos muchas opciones, no tenemos tiempo para evaluar esas opciones, entonces el recomendador lo que nos va a hacer es decir, bueno, yo te voy a restringir las opciones que vos tenés y voy a tratar de darte lo más relevante que pueda servir. Entonces, lo que va a hacer es va a tratar de priorizar las opciones que nosotros tenemos para reducirnos el esfuerzo de tener que elegir. Y hay algo importante, es que el sistema de recomendación no es solamente un algoritmo fancy, no es solamente una cajita que digamos, ay, qué lindo, es lo más preciso, lo más perfecto todo. El sistema de recomendación es acerca de los usuarios, o sea, es entender a los usuarios, ver qué es lo que están esperando o lo que quieren los usuarios y tratar de adecuarnos de eso. No nos sirve de nada tener un recomendador perfecto, el mejor recomendador, no nos sirve de nada que Netflix nos muestre una serie en la que nosotros estamos pensando, si nosotros el recomendador no lo vamos a usar. O si hay algo que no nos gusta que hace que no usemos el recomendador. ¿Y por qué son importantes? O sea, ¿por qué tenemos que tener recomendadores? Bueno, primero y principal por la cantidad de elementos que nosotros tenemos para elegir. Fíjense, Netflix lo que creció en 10 años en cantidad de series que nos ofrece el catálogo. O sea, pasó de tener 500 en 2010 a tener 2000 en 2020. Y ese número, por más que tuvo algunos altibajos, va a seguir subiendo. Entonces, nosotros no tenemos posibilidad real de decir, bueno, entre esas 2000 series, ¿qué miro? Y por otro lado, también tenemos que Netflix en 2009 ya era pionero en sistemas de recomendación y ofreció un premio de $1 millón. El objetivo era mejorar la precisión de las recomendaciones en un 10%. Los que ganaron lo hicieron en 10.06%, o sea, cumplieron la meta, se ganaron $1 millón. Y fíjense que en 2009 ya tenía un dataset que tenía 100 millones de ratings con 480.000 usuarios. O sea, a día de hoy es un volumen que diríamos, no es nada, pero en 2009 era un volumen impresionante de datos que incluso era difícil de manejar con los recursos que teníamos en esa época. Y otro lado donde vamos a ver muchos recomendadores es Facebook. Facebook tiene billones de usuarios, con billones de interacciones, con videos, con reels, con publicidades, con grupos, con comunidades. Y si vamos a explorar la página, vamos a encontrar que hay 14 sistemas de recomendación en juego en un mismo sistema. Tienen una parte de transparencia donde ellos quieren decir, bueno, qué es lo que están haciendo, cómo están haciendo las recomendaciones y para qué. 14 sistemas de recomendación distintos para un mismo producto. O sea, todo lo que ustedes van a ver en su feed, todo pasó por algo de recomendación. Y si vamos a Instagram, nos vamos a encontrar que ellos tienen 8 nada más. La diferencia puede estar, por supuesto, en que Instagram no tiene comunidades, no tiene grupos, con lo cual esos recomendadores no les sirve. Pero bueno, 14 recomendadores, 8 recomendadores para Instagram. También podemos hablar de Tinder, que Tinder también tiene un sistema de recomendación y Tinder también tiene un gran volumen de datos. Fíjense, billones de swipes, billones de matches por día e incluso tienen 40 lenguajes y más de 190 mercados donde participan, que todo eso implica personalización. Aunque sea decir, bueno, en este país tengo que seguir estas reglas, en este país tengo que seguir otro, pero eso implica que hay que hacer un sistema de recomendación. Y lo mismo pasa con Spotify. Millones de tracks, millones de usuarios, millones de podcasts, de audiolibros, o sea, recuerden que van expandiendo los productos que van participando en la recomendación, subscribers y un montón de markets donde también tienen que tener en cuenta reglas de a quién privilegiar o a quién no. O sea, recuerden, Spotify no solamente recomienda en función de los usuarios, sino que también tiene en cuenta el proveedor de ese contenido. Y bueno, ¿por qué tenemos que hacer las recomendaciones? En principio porque queremos que el usuario consuma nuestro producto. Obviamente que ese no va a ser el fin último, o sea, que consuma el producto es un medio para cumplir con nuestros objetivos. Y esos objetivos van a hacer que el cliente o el usuario se quede más tiempo en la plataforma. Si se queda más tiempo, lo más probable es que siga consumiendo. Si consume, lo más probable es que siga comprando. Y si sigue comprando, nosotros tenemos más ganancias, nosotros las empresas. Entonces, resulta que los sistemas de recomendación no son un fin, sino un medio para un fin. ¿Y cómo hacemos las recomendaciones? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Bueno, en principio los sistemas de recomendación van a estar divididos en tres grandes etapas. Por un lado vamos a tener para hacer las predicciones, es decir, qué quiero intentar recomendar. Por otro lado vamos a hacer un filtrado o un ranking de esas predicciones. Y por otro lado vamos a finalmente llegar al usuario con nuestra lista de recomendaciones. Y nuestra lista de recomendaciones no se queda en, tenemos un data frame, sacamos las 10 recomendaciones con más probabilidad, las que tienen mejor puntaje. También hay
recomendaciones respecto a cómo mostrar esas recomendaciones. Eso también puede ser un recomendador en sí mismo. ¿Cómo le gusta al usuario que yo le muestre las cosas? ¿Le gusta que yo se lo muestre en una filita? ¿Le gusta que yo se lo muestre en columnas? ¿Le gusta que yo le ponga imágenes tal como hace Netflix? ¿Le gusta imágenes que representan acciones? ¿Le gusta imágenes de póster de películas y demás? Y la pregunta que se pueden hacer acá, bueno, ¿y qué usamos para hacer esas recomendaciones? ¿Qué datos vamos a tener? Bueno, en principio, idealmente tendríamos datos históricos. ¿Qué hizo el usuario antes en nuestro sistema? ¿Con qué estuvo jugando antes? ¿Qué le gustó? ¿Qué no le gustó? Y ahí también tenemos un punto de definir, y bueno, ¿y cómo defino qué le gustó o no le gustó? O sea, porque en algunos lugares nosotros tenemos opciones de poner indicadores explícitos de me gusta o no me gusta. Le pongo la manito para arriba, la manito para abajo, le pongo estrellitas. Pero Netflix, ¿nos permite hacer eso para todo? La verdad es que sí. ¿Lo usamos? La verdad es que no. O sea, ¿cuántos de ustedes califican las cosas que ven en Netflix después de haberla visto? Seguramente muy pocos. Entonces tienen que definir nuevos criterios para decir si al usuario le gusta o no le gusta. ¿Y en qué se van a basar esos criterios? Bueno, en decir, por ejemplo, el usuario hizo clic en mi recomendación, el usuario expandió los datos de mi recomendación, el usuario agregó la recomendación a su lista. No la vio, pero al menos la agregó a la lista. Claro, tiene la lista para 5 años de reproducciones. Pero bueno, después también tenemos los metadatos del contenido. O sea, cada uno de los ítems que yo voy a recomendar o cada uno de los ítems que es posible de ser recomendado va a tener alguna caracterización. En el caso de series o películas puedo decir, bueno, tengo el director, tengo los actores, tengo tags, tengo géneros, tengo distintos textos que me pueden representar mis ítems. También puedo tener información del contexto, eso que dijimos que Spotify mucho no le importa. O sea, ¿en qué dispositivo está viendo o escuchando o interactuando con los ítems? ¿Está solo? ¿Está en un grupo? ¿El perfil del usuario pertenece a esa única persona o es un perfil que está medio salteadito con muchas cosas? ¿Puedo darme cuenta si hay muchas personas viendo un mismo perfil de Netflix, por ejemplo? Comparto el perfil en casa con mi pareja. Bueno, a él le gusta todo lo que es anime, yo miro todos los policiales nórdicos. Lindo Netflix para hacer las recomendaciones. Bueno, esos son problemas que nosotros tenemos que ver. O sea, ¿cómo identificamos quién está mirando en ese caso? ¿Cómo identificamos a quién hacerle esa recomendación? Y por otro lado también tenemos algunas cosas que son temporales. Hora del día, día de la semana, día del mes, mes del año. Por supuesto que, por ejemplo, en Amazon no vamos a crear recomendaciones de cosas de Navidad en pleno marzo, a menos que lo queramos comprar para el año que viene, pero bueno, marzo sigue siendo un poco adelantado. Entonces ahí vamos a tener algo que es seasonality, algo de temporalidad que también nos va a guiar cómo son los sistemas de recomendación. Y nosotros podemos decir que hay algunos datos que pueden ir para la parte de predicción, otros datos que pueden ir para el filtrado, pero en realidad es que todo puede ser metido en la misma bolsa y funcionar para generar las recomendaciones. Cuantos más datos le demos, idealmente vamos a esperar que las recomendaciones sean mejores. ¿Y cómo podemos clasificar las recomendaciones? Bueno, la primera clasificación que podemos hacer, la más simple, es respecto a cuán personalizadas son esas recomendaciones. Nosotros vamos a partir, por ejemplo, de recomendaciones no personalizadas, donde todos los usuarios van a recibir la misma recomendación. ¿Son simples? Sí, son re simples. O sea, porque puedo hacer, por ejemplo, los últimos 10 libros publicados en este mes. O puedo decir lo más popular, lo más vendido la última semana. ¿Son simples? Sí, pero son efectivas también. Porque ¿qué pasa cuando yo tengo un usuario nuevo? Un usuario que no hizo nunca nada en mi sistema y yo algo le quiero recomendar, algo le quiero mostrar, porque no quiero dejar ese espacio vacío en la página. Bueno, entonces este tipo de recomendaciones nos puede salvar en ese momento. Después también tenemos recomendaciones semi-personalizadas, donde ya decimos, bueno, yo sé que hay un grupo de usuarios, yo sé que hay características en esos grupos de usuarios y quiero tratar de dividir esos grupos de usuarios a ver qué hay. Y ahí lo que voy a hacer es decir, bueno, cada grupo de usuarios va a funcionar como un prototipo y para cada uno de esos prototipos voy a hacer distintas recomendaciones. Entonces acá no es que todos los usuarios reciben las mismas recomendaciones, sino que todos los usuarios de un mismo grupo van a recibir esas recomendaciones. ¿Y cómo hacemos las recomendaciones? Bueno, como podamos. O sea, podemos hacer de vuelta no personalizado o dentro de cada grupo, o sea, podemos hacer un global, decir, bueno, personalizamos para cada grupo. Y finalmente las personalizadas es cada usuario va a recibir recomendaciones distintas en función de su perfil. O sea, es lo ideal que nosotros podamos adaptarnos a cada uno de nuestros usuarios, donde podamos decir, bueno, vos, Juancito, vas a tener estas recomendaciones porque te gustó esto, esto y esto. Pedro, vos viste esto, pero le agregaste esto, tus recomendaciones van a ser distintas. Lo ideal sería eso, la realidad no siempre nos lo permite. Entonces, tenemos nuestras recomendaciones donde vamos a tener algún perfil de usuario, alguna información contextual, una caja en principio negra donde pasa la magia de la recomendación
y después nuestras potenciales recomendaciones y algún mecanismo para que el usuario me diga si está bien o si está mal, si le gustó o no le gustó, o qué puntaje le podría poner. ¿Y qué hacemos con esa cajita? O sea, en principio negra porque todavía la mayoría de los sistemas de recomendación no aplican o no se desarrollan un sistema de transparencia, es decir, por qué yo te recomiendo o te dejo ver qué es lo que hice. ¿Qué puedo meter en esa cajita? Un montón de cosas, lo que se les ocurra. Podemos tener desde factorización de matrices, de lo más simple de filtrado colaborativo, donde yo voy a tratar de hacer recomendaciones en función de mis vecinos, vecinos definidos de alguna forma específica, alguna métrica de semejanza que nos sirva, algo que me deje algo cerca y cosas lejos, donde de vuelta el problema es ¿y cómo definimos esa semejanza? ¿Quién es parecido a mí? ¿Cómo defino que mi perfil es parecido al de otro? Después podemos pasar a métodos basados en contenido, por ejemplo, hacemos tópicos, extraemos un perfil de contenido de nuestras películas, de nuestras canciones y tratamos de encontrar cosas parecidas. De vuelta, lo difícil acá es cómo construimos ese perfil y cómo calculamos esa semejanza. Después podemos tener Knowledge Graph, donde tratamos de encontrar relaciones semánticas entre nuestros elementos, tienen el mismo director, son del mismo año, son del mismo género, son de la misma saga, son de sagas similares, e incluso después podemos mezclar nuestros grafos de interacciones sociales, nuestra red social, por ejemplo, en Twitter, y decir, bueno, veamos qué contenido te puedo recomendar. Y esto lo podemos complicar tanto como nosotros querramos. Podemos agregar las últimas redes neuronales que salieron. ¿Le quieren poner secuencialidad a los datos? ¿Queremos procesar con una red neuronal secuencial? Podemos. ¿Queremos poner una red convolucional para procesar un grafo? Podemos. ¿Tenemos que? Y esa es una pregunta medio compleja. ¿Por qué? Porque también hay trabajos donde se ha analizado que no siempre lo que se vende como lo mejor y lo más copado efectivamente es lo mejor. Hay trabajos que dicen que, de 2019, donde los enfoques que eran el state of the art de redes neuronales en ese momento, en realidad no eran mejores que los baseline de factorización de matrices. ¿Qué había pasado? Y bueno, habían hecho una elección un poquito así tendenciosa de los baselines. No habían configurado bien los baselines, no habían seguido las implementaciones originales. Entonces, cuando uno empieza a ajustar cuestiones relacionadas a la evaluación, resulta que ese improvement de 0.02 en precisión no era tal. Y vale, como volviendo al panel lo que decían hoy, o sea, ¿vale la pena que nosotros estemos horas y días entrenando un modelo para tener una mejora en la precisión de 0.02? Y habría que analizarlo, o sea, pero no necesariamente lo más nuevo, lo más copado, lo más power va a ser lo mejor. Y ahora también tenemos otro tipo de técnicas basadas en ChatGPT. Nosotros ahora podemos abrir ChatGPT y decirle, a mí me gusta esta y esta película, recomendame 5 películas más. Y obviamente ChatGPT lo va a hacer. ¿Le vamos a estar vendiendo nuestros datos? Sí. ¿Le vamos a estar dando nuestro perfil? Sí, pero vamos a tener las recomendaciones. Y esto nos trae otra serie de problemas, o sea, problemas relacionados a privacidad de datos, a la accuracy de las respuestas, o sea, ¿está alucinando, no está alucinando? ¿Las películas que me das son películas reales, no son? ¿Cuánto realmente me mejora usar esto respecto a un recomendador que ya teníamos? Tenemos infinitas posibilidades para nuestra cajita del recomendador. Está en nosotros poder decidir qué es lo mejor para nuestros usuarios. Y ahora venimos a decir justamente esa parte, o sea, ¿qué tenemos que evaluar? ¿Por qué tenemos que evaluar? Si la respuesta de por qué hay que evaluar es porque queremos mostrar que nuestro algoritmo es mejor, porque nuestra técnica es mejor, capaz que habría que replantearnos un poquito qué es lo que queremos hacer con nuestro sistema de recomendación. Nosotros no queremos decir que nuestro algoritmo es el mejor por sí mismo, no queremos decir que nuestra métrica es la mejor, que es el más rápido, el más preciso. Nosotros queremos o tenemos que entender qué cambios produce nuestro algoritmo, cuál es el efecto de nuestra técnica en los usuarios, cuál es el efecto de nuestra técnica en la aplicación donde está inmersa este sistema de recomendación. Y para eso lo que vamos a tener que hacer es hacernos algunas preguntas. Vamos a tener que ponernos en un rol de preguntarnos qué queremos que haga nuestro sistema de recomendación. ¿Ayudan las recomendaciones al usuario? Si yo le recomiendo esta película al usuario, ¿va a hacer que se quede en Netflix? ¿Va a hacer que siga mirando Netflix? Si yo le recomiendo un libro en Amazon, ¿va a hacer que siga comprando en Amazon? ¿Va a hacer que siga leyendo? Y lo mismo podemos decir desde el lado del proveedor, o sea, ¿ayuda estas recomendaciones a que los usuarios sigan pagando Netflix? ¿Ayuda estas recomendaciones a que los usuarios sigan volviendo a Amazon? Y para eso, obviamente, lo que vamos a tener que plantear es, bueno, tenemos que buscar respuestas a nuestras preguntas. ¿Y cómo vamos a hacer para buscar esas respuestas? Bueno, vamos a tener que hacer un proceso de evaluación. Vamos a tener que identificar cuál es el rol de nuestro recomendador. ¿Qué queremos que haga? ¿Qué queremos que tenga como fin ese recomendador? Porque de eso van a depender las métricas que nosotros elijamos.
Las métricas son el medio, no el fin de la evaluación. Y después vamos a tener que crear experimentos para evaluar estas métricas. Por supuesto que la creación de experimentos es muchísimo más compleja que la elección de las métricas. ¿Por qué? Porque tenemos muchas variables en juego. Queremos meter usuarios en nuestra evaluación, no queremos meter usuarios, vamos a usar datasets de la literatura, vamos a crear datasets nuevos. ¿A quién le pedimos los datos? ¿Qué protocolos seguimos para pedir esos datos? Y bueno, una vez que ya solucionamos todo eso, sí nos podemos concentrar en las métricas. ¿Y hay poquitas métricas para evaluar? Y la verdad que no, porque de vuelta tenemos un montón de posibilidades. Podemos hacer métricas de rating y accuracy, decir, bueno, precisión de mi sistema, cuántas de las recomendaciones son correctas, cuál es el error de mis predicciones si yo estoy tratando de predecir qué puntaje le va a dar un usuario a una película. Puedo tener métricas de cobertura, es decir, de todos los ítems que yo tengo en el sistema, ¿cuántos estoy recomendando? ¿Qué cobertura de usuarios tengo? ¿Cuántos usuarios le estoy dando al menos una recomendación correcta? Si yo tengo un call start, tengo usuarios que no tienen nada de perfil, ¿le estoy pudiendo hacer recomendaciones? ¿Me sirve un modelo para esos usuarios? ¿A qué porcentaje de usuarios le estoy pudiendo recomendar? Y también podemos ver algunas métricas de ranking. O sea, yo sé que mi recomendador encuentra varias que son correctas. ¿Me las sugiere antes que las incorrectas? ¿Me las posiciona bien en el ranking? Porque yo capaz que puedo tolerar que algunas recomendaciones sean malas, siempre y cuando las buenas estén en las posiciones más arriba. Pero si yo encima que me equivoco las pongo abajo, no tengo muchas de ganar con mi recomendador. Después también tenemos algunas métricas que son un poquito más diferentes, o sea, queremos ver diversidad. No quiero que mi usuario esté metido siempre en lo mismo. Bueno, vamos a tratar de ver diversidad, vamos a tratar de ver novedad, vamos a tratar de ver el freshness de las recomendaciones. Y después también podemos ver interacciones. Pero bueno, nosotros tenemos los datos, tenemos los modelos, tenemos las métricas. ¿Qué más? ¿Qué más podemos creer? Ya parece que tenemos todo. Bueno, la realidad es que no, o sea, la personalización es difícil. O sea, hacer recomendaciones que sean buenas, de buena calidad, es bastante difícil porque cada usuario es cada usuario es único. Y además de todo eso, muchas veces le tenemos que recomendar a usuarios que no saben ni lo que quieren. O sea, es la típica, no, la verdad que no sé lo que quiero, pero si me mostrás algo que me gusta, lo voy a descubrir, me voy a dar cuenta. ¿Y cómo haces? O sea, ¿cómo haces para recomendarle a usuarios que no son claros en lo que quieren, que no son claros en su uso del sistema? También tenemos que los usuarios tienen perfiles dinámicos que pueden cambiar, que pueden una semana estar mirando todo western y en la semana siguiente estar mirando Peppa Pig, que son cosas contextuales dinámicas, que son dependientes del humor de los usuarios. E incluso también vamos a tener problemas con los datos. Tenemos muchos datos, pero pocos por usuario. Y nos sirve, y bueno, tenemos que aprender de lo que podemos. También vamos a tener algunos problemas de call stars, a tratar de ver, bueno, yo tengo usuarios nuevos, ¿qué hago? Tengo ítems nuevos, ¿qué hago? Y también vamos a tener, obviamente, problemas de escalabilidad. O sea, funciona re lindo mi sistema de recomendaciones en la notebook, en Colab, pero si lo tengo que llevar a producción, eso va a explotar por todos lados. Y estos no son los únicos problemas que tenemos. También hay problemas que están orientados a cuestiones que no son tanto algorítmicas. Entonces, vamos a tener también un lado oscuro de los recomendadores. Y vamos a arrancar con lo que son las filter bubbles y las echo chambers, con efectos de la recomendación. ¿A qué apunta esto? Bueno, apunta a cómo las comunicaciones y las interacciones entre los usuarios van evolucionando. Nosotros cuando hablamos de filter bubbles, lo que vamos a estar hablando es que el efecto de la personalización del recomendador hace que nosotros estemos cada vez más metidos en lo que nos interesa. Y bueno, en Netflix no pasa nada, en Spotify no pasa nada, pero cuando ya los temas empiezan a ser, por ejemplo, noticias, o nos empiezan a meter en redes de conspiraciones, o nos empiezan a meter en contenido, no sé, terraplanista, ya podemos empezar a tener algún problema respecto a nuestro enfoque, qué es lo que vemos. Y el problema es que el recomendador me muestra cosas que a mí me interesan, yo las sigo mirando y sigo alimentando al recomendador a decirle, esto me interesa, mostrame más de esto. Y eso también hace que nos muestre un solo lado de la historia, que nos muestre un solo aspecto de problemas que pueden ser controversiales. Y por otro lado, nosotros también tenemos lo que son las echo chambers, que es un fenómeno que está completamente relacionado. O sea, si en el otro a nosotros nos recomendaban cosas que eran parecidas a nosotros, acá no solamente nos van a recomendar las cosas que son parecidas a nosotros, sino que nosotros vamos a elegir interactuar con gente parecida a nosotros. Entonces, olvidémonos en este contexto de ver cosas que sean diferentes, de ver cosas que hagan un challenging de nuestros intereses, o que nos muestren cosas que sean distintas, o sea, que me muestren la otra cara de la moneda, si existe para algún tema. Y acá no lo tenemos que pensar solamente para discursos políticos, también puede ser para cuestiones de salud, COVID, desinformación respecto al COVID, problemas con las vacunas, conspiraciones, lo cual todo puede tener consecuencias en el mundo real. Y hay algo más que nos complica las filter bubbles y las echo chambers, que es justamente la desinformación.
Nosotros tenemos que actualmente en las redes sociales circula de forma viral desinformación todos los días, todas las semanas, y cada tanto hay alguna que se hace recontra viral. ¿Y por qué? Bueno, porque esto está pensado justamente para la viralidad, o sea, está creado específicamente para que parezca creíble, para que parezca interesante y para que nosotros estemos tentados de recompartirla. Entonces eso va a crear una nueva bola de decir, bueno, o sea, alguien me recomienda esto y es viral, es popular, y Twitter lo va a levantar y nos lo va a intentar recomendar. Y esto es un problema que está agravado por las redes sociales, porque antes, hace mucho, cuando nosotros principalmente nos informábamos por medios tradicionales, había un curado un poco más específico del contenido, había más guías de qué publicar, qué no, había más chequeo de las noticias, había un control un poco de las editoriales. Ahora nosotros levantamos todas las redes sociales. Se estima, por ejemplo, que en Estados Unidos, en las últimas elecciones, bueno, las últimas no, las de 2016, más de un 60% de los ciudadanos consumía noticias de Internet, de las redes sociales, en lugar de los medios de comunicación, de los medios periodísticos. Y eso es un caldo de cultivo para problemas en las redes sociales. Y justamente son los recomendadores los que pueden potenciar este problema. Y no es que lo potencien de mala onda, o sea, son mediadores en la propagación de información. Están en el medio entre nosotros y las recomendaciones que vemos en Twitter, las recomendaciones que vemos en Facebook. Y muchas veces esto surge de los mismos principios que guían al recomendador. Porque como ya dije, o sea, si nosotros tenemos algo que es popular, algo que es viral, y un recomendador por popularidad obviamente lo va a levantar. O sea, si tenemos 10.000 retweets en una hora, y bueno, sí, lo va a recomendar, o sea, porque tiene sentido, todo el mundo lo está retuiteando, muy probablemente a todo el mundo le importe. Y así vamos creando una bola de nieve que en principio no va a parar. O sea, que le tenemos que poner un freno. Y este freno es que realmente nos puede afectar a la población. Recordemos el COVID. Desinformación del COVID. El beber dióxido de cloro nos ayuda a prevenir el COVID. Y nos reímos, pero tuvimos a Canosa en la tele tomando dióxido de cloro y a la semana siguiente un nene en Neuquén muriendo por haber tomado dióxido de cloro porque los padres lo vieron en la tele y decían que iba a protegerlo del COVID. O sea, hay un límite que se va borrando entre lo que nosotros vemos en las redes sociales, lo que pasa en las redes sociales, lo que hacen los recomendadores y lo que termina afectando nuestra vida. Y además nos va a terminar afectando cómo percibimos el contenido. Si nosotros estamos rodeados de contenido falso, tenemos más chances de aceptar contenido falso como real, porque no sabemos dónde está la distinción, no sabemos dónde quedó la línea entre ese contenido real y ese contenido falso. Y esto nos lleva a que, ¿cómo confiamos en los sistemas? ¿Cómo confiamos en las redes sociales? ¿Cómo confiamos en el sistema de recomendación de Twitter? Y esto, o sea, para el COVID fue algo que fue terrible. O sea, en todo el mundo se empezaron a ver este tipo de noticias. Y también hubo mucho de antivacunas. Y lo que es peor es que hay estudios que dicen que la exposición continua a textos de antivacunas terminaba shifteando cómo las personas se sentían respecto a las vacunas. Y de vuelta, si esto pasa en Netflix, si esto pasa en Spotify, el efecto real que pueda tener es prácticamente nulo. Pero cuando pasa con temas que afectan cómo nosotros percibimos la realidad, esto se puede complicar. Y hay estudios que tratan de cómo los usuarios interactúan con ese contenido. Si yo le doy contenido al usuario que es de dudosa procedencia, ¿qué hacen los usuarios? Y ahí tenemos una taxonomía de qué fue lo que encontraron los investigadores. Y desafortunadamente la mayoría no chequeaba el contenido. O lo skipeaba, o confiaba en el contenido, o lo recompartía, porque era un meme. Entonces un meme no puede ser malo. Y bueno, no, sí, en realidad puede ser malo. O sea, porque a vos te lo tomaste a gracia, pero hay otro que lo puede creer. Entonces vos estás colaborando en esa propagación. Vos sos parte de cómo van a afectarse las recomendaciones. Y acá hay algo más importante todavía, es que tenemos lo que son los sistemas de retroalimentación. Ya lo mencioné un poquito cuando hablamos de los filter bubbles, pero a mí me hacen recomendaciones, yo consumo esas recomendaciones, y eso que yo consumo es insumo del recomendador. Entonces, se va generando de vuelta una bola de nieve donde yo estoy retroalimentando al recomendador diciéndole esto me gusta, esto me gusta, esto me gusta, y me va a estar recomendando lo mismo. Con lo cual, tenemos una amplificación de lo que está pasando. Y esto nos lleva a que tenemos que ver con qué interactúa el usuario, qué es lo que le muestra al usuario y qué piensa. O sea, si estas ideas, si esto que yo le estoy mostrando, se alinea con lo que el usuario cree o no. A ver si podemos romper ese ciclo. Entonces, acá lo importante es que decir, bueno, o sea, necesitamos que, de alguna forma, los sistemas de recomendación sean conscientes de qué es lo que está pasando, sean conscientes de lo que pueden hacer, sean conscientes del contenido que pueden estar propagando, de las características de los usuarios. ¿Y qué tenemos que ver? Bueno, tenemos que tener en cuenta el efecto de estos feedback loops, de esta retroalimentación. Si ustedes miran papers de sistemas de recomendación, la mayoría no lo tiene en cuenta. La mayoría dice, no, yo te recomiendo estos 10 y vemos cómo me fue en precisión.
bueno, está bien, sí, mejoraste la precisión de vuelta, 0.02 contra todos los baseline que vos elegiste. Pero ¿y qué pasa a futuro? ¿Cómo afecta esto al usuario a futuro? Hay algunos pocos trabajos que, por ejemplo, lo que estudian es ¿cuántos ciclos de recomendación necesito yo para caer en listas de reproducción de conspiraciones en YouTube? Y el resultado es menor de lo que seguramente crean. Eran un par de clics y ya estábamos en el medio de una convención terraplanista. Era realmente increíble cómo tan rápido se podían degenerar los resultados de los sistemas de recomendación. O sea, cómo está afectando todo el contexto a que nosotros terminemos consumiendo contenido que quizás no se alinea o nos mete en algún ciclo que no nos interesa. A ver, obviamente que si nosotros consumimos todo el tiempo contenido de terraplanismo, tiene sentido ese tipo de recomendaciones. Pero si nosotros estamos ajenos a esa burbuja, estamos ajenos a ese tópico, que nos lo muestre, puede ser un poquito problemático. Y después algo muy importante son la parte de explanations, tratar de ser transparentes. ¿Por qué te estoy recomendando esto? ¿Qué hiciste antes que me lleva a mostrarte esta recomendación? ¿Por qué? ¿Con quién interactuaste que me parece que esto va a ser relevante para vos? ¿Con quién interactuaste que hace que este usuario sea relevante para vos? Y lo último que vamos a tratar es algo que estuvimos viendo en el panel de hoy, se va a superponer un poquitito, sobre temas de fairness y bias. Este tema no es nuevo, ya desde 2015 veníamos con algunos problemas de Google mostrando ofertas de trabajo mejores a los hombres que a las mujeres, ofreciéndoles trabajos con salarios más altos a los hombres que a las mujeres, que los ads estaban targeteados por género y por income, lo cual en principio podría resultar razonable, pero habría que ver cómo fue la implementación de eso. Incluso también con problemas por Facebook, también con los ads, también con Microsoft teniendo un poquito de conciencia respecto a lo que es justo y lo que no es justo, y 2023 seguimos con problemas para identificar personas en fotos. No sé si se acuerdan que también en 2015 estuvo el problema de Bing, donde teníamos que personas de origen afro eran tagueadas como gorilas. Bueno, 2023 sigue pasando, o sea, sigue habiendo algunos modelos que ante distintas fotos de personas, los tags no son completamente adecuados. Y siempre pasa con un sector de la población específico. ¿Podemos decir que hay animosidad? No, bueno, como decían las chicas hoy, hay algunos problemas con los datos. Los datos no son representativos, los datos no nos sirven del todo. ¿Y qué quiere decir que tengamos bias? O sea, ¿qué quiere decir que nuestro algoritmo tenga problemas de este tipo? Bueno, en principio que hay una discrepancia en cómo nuestro sistema está modelando el mundo y cómo es ese mundo. También tenemos una discrepancia entre cómo el mundo debería ser, por ejemplo, yo quiero que haya paridad de género en todo, y cómo el mundo realmente es, donde, bueno, probablemente no haya paridad de género. Y también tenemos algunos problemas de algún desvío sistemático en cómo nosotros percibimos que deberían ser las cosas. Y esto lo que tiene es que el bias puede resultar en un tratamiento injusto, vamos a tomarnos licencias con la traducción al español, de cómo estamos tratando a los usuarios en este sistema, lo cual se puede manejar generalmente como discriminación. Y algo que tenemos que ver es, por ejemplo, ¿dónde están los bias? Bueno, en todos lados. Tenemos bias en los datos, tenemos un dataset desbalanceado, listo, ya está, no tenemos representación igualitaria de todos los grupos, y eso nos va a afectar, muy probablemente nos afecte. Tenemos problemas con los algoritmos, este reinforcement loop nos puede complicar la existencia, puede hacer un reinforcement de los estereotipos, puede amplificar contenido que ya es popular, y bueno, estamos teniendo algún tipo de bias de popularidad. También podemos tener algunos bias en la presentación, eso que yo les decía que las recomendaciones no terminan en la lista de 10 ítems que yo le quiero mostrar, no termina en mi data frame hermoso de Colab. Las recomendaciones, cómo se presentan, también pueden generar bias. Y eso puede generar también que se condicionen las selecciones de los ítems. No es solamente qué representación le gusta más, sino cómo se los estoy mostrando. Y también tenemos algunas bias que son de nuestra interpretación del sistema. Entonces vamos a tener bias que van a interactuar. Yo interactúo con el sistema, yo le doy datos al sistema, pero yo estoy dándole datos erróneos o estoy haciendo el reinforcement de eso. Y acá lo que nos toca para preguntar es, ¿tiene bias la salida o no tiene bias la salida? En el mejor de los casos, si nosotros tenemos bias en alguno de estos puntos, nuestra salida va a reflejar solamente eso. Puede ser peor, sí, obvio. Puede ser mejor de casualidad. O sea, siempre si nosotros tenemos algo que está fallado, digamos, desde el principio, vamos a tener algunas fallas en la salida. ¿Y hay muchos bias? Y la verdad que sí, o sea, hay un montón de aspectos que nos pueden generar bias en nuestro sistema. Podemos tener bias culturales, bias del mercado en el que estamos, podemos tener bias estadísticos, donde decimos, bueno, acá hay una diferencia en cómo el recomendador se comporta con un grupo y otro. Podemos tener bias cognitivos, es decir, cómo nosotros percibimos las recomendaciones, cómo nosotros percibimos
el sistema donde estamos inmersos. Bias de selección, ¿por qué elegimos un ítem o no elegimos el otro? Bias de población, podemos tener, por ejemplo, problemas de representación de género, representación de edad, representación de grupos demográficos, y también podemos tener temporales, problemas de decir, bueno, hoy hay bias, mañana no. Y si nosotros buscamos algunas definiciones de estos bias, nos vamos a encontrar que, por ejemplo, para el bias cognitivo tenemos más de 50. Y decimos, bueno, entonces tenemos que tratar esto en nuestro sistema. Y alguno vas a tratar, pero la realidad es que humanamente no vamos a poder tratar todo esto. O sea, nuestro sistema no va a poder estar protegido contra todos los posibles problemas que puedan surgir. Lo mismo con bias de selección. Tenemos 6 tipos de bias de selección. Si nosotros queremos hacer un sistema perfecto, un sistema que contemple todo, la realidad es que no vamos a poder. Y tenemos que hacerlo. Y a ver, tendríamos que hacerlo si eso va a afectar a nuestros usuarios, si eso va a tener alguna consecuencia negativa en ellos. Mientras no afecte, podríamos dejarlo. O sea, nadie es dañado por eso, obviamente que hay que monitorear, pero mientras tanto venimos bastante bien. Un ejemplo, por ejemplo, vamos a tener este tipo de distribuciones. Por lo general, cuando nosotros levantamos datasets, vamos a encontrar que tenemos un pequeño grupo de ítems que va a tener una cantidad astronómica de ratings, o sea que están sobre-rateados en nuestro sistema. Y son los pocos ítems. Después vamos a tener muchos ítems que van a tener casi nada en comparación a los otros, o sea, nuestro pequeño porcentaje. ¿Y esto qué va a hacer? Bueno, esto nos puede generar un bias de popularidad, donde nosotros vamos a seguir recomendando los ítems que son populares. Y esos ítems que son populares van a incrementar su popularidad, diferenciándose más del resto. ¿Y esto está bien? ¿Esto está mal? Bueno, o sea, si queremos ver puntos negativos, podemos decir que va a reducir la diversidad de las recomendaciones. O sea, los usuarios van a ver siempre el mismo tipo de ítem, van a ver siempre los ítems populares. Vamos a decir que nos va a limitar la cobertura del recomendador. O sea, yo voy a tener un mundo de posibilidades para recomendar, pero siempre voy a estar recomendando los 15 más populares. ¿Y qué hago con todo el resto del catálogo? Y bueno, yo creo que los proveedores de ese resto del catálogo te van a empezar a pedir resultados. Decir, che, mirá, o sea, nadie está mirando mis cosas. ¿Por qué? O sea, a ver, activemos un poquito las vistas de este contenido. Bueno, hay que pushearlo. Y eso implica cambiar las recomendaciones. Y esto va a llevar a que vamos a también hacer un reinforcement de las preferencias. El usuario va a creer que lo único que le interesa son esos ítems. Y va a seguir consumiendo esos ítems. Y vamos a seguir haciendo la popularidad. Pero del otro lado, también podríamos decir, ¿es necesario que todos los ítems sean recomendados con la misma probabilidad? ¿Es necesario que un ítem que nadie vio, que nadie le gustó, que lo pusieron todo con ratings negativos, sea recomendado? ¿Tiene sentido? Bueno, es una cuestión que tenemos que ver más allá de la precisión de la recomendación, más allá de los criterios clásicos de evaluación. Tenemos que machear el perfil de popularidad de un usuario. O sea, por ejemplo, yo miro un 70% de cosas populares y un 30% de cosas no populares. Las recomendaciones que me hagan, ¿tienen que seguir esa paridad del 70-30? ¿Cómo tendría que ser? O sea, ¿sería más útil que a mí me muestre un 70-30 que un 30 popular, 70 no popular? Y probablemente, por más que el sistema diga, es más justo que yo te muestre ítems que no recomiendo mucho, a mí no me va a gustar. O sea, yo quiero que me recomiende lo que a mí me gusta. Entonces, ¿por qué tenemos que pensar en decir, con tal de mejorar una métrica o una estadística de fairness, ¿por qué tenemos que afectar las recomendaciones que ya funcionan? Si el usuario ya consume eso, ¿por qué yo me tengo que meter y decirle, no, mirá, vos tenés que mirar cosas de un género que no conoce nadie, solamente porque lo tengo que recomendar? Y la verdad que de vuelta, tenemos que pensar cuál es el objetivo de nuestro recomendador, qué queremos que haga en nuestra aplicación y cómo queremos que se relacione con nuestros usuarios. Y también podemos pensar, bueno, ¿hay algún otro sabor más de esto? O sea, ¿cómo lo podemos evaluar? De vuelta, infinidad de posibilidades. Podemos hablar de grupo individual, podemos hablar de usuario versus ítem, podemos hablar de asociativo versus causal, estático versus dinámico, corto tiempo, largo tiempo, de un side, multiple side. Cuando hablamos del individual, por ejemplo, decimos, bueno, tiene que ser fair para todos los usuarios similares. Y ahí tenemos dos conceptos interesantes. De vuelta, ¿qué es similar? ¿Qué son usuarios similares? ¿Qué es fair? ¿Cómo definimos eso? ¿Cómo cuantificamos si un sistema es justo o no es justo? Y en grupo vamos a decir, bueno, si yo tengo diferentes grupos, voy a querer que las recomendaciones sean de igual calidad para todos los grupos. El problema de esto es que no voy a poder decir, si yo tengo un grupo que tiene esta calidad y esta, no voy a poder subir a esta. Lo general es que voy a tener que compensar un poco. Con lo que de vuelta hay un grupo que va a ver desfavorecidas sus recomendaciones en pos de aumentarlas del otro grupo. Y de vuelta, ¿es justo para el grupo favorecido bajarle la calidad de las recomendaciones solamente porque el otro está más desfavorecido? No sabemos, hay que evaluar.
También podemos hablar de asociativo versus causal, a calcular métricas, tratar de entender qué es lo que pasa, cuál es el efecto de cada una de las variables que yo tengo en mi sistema respecto de la recomendación. Si yo toco las características de los usuarios, ¿qué pasa con esa recomendación? ¿Se modifica, no se modifica? ¿Cómo puedo jugar con eso? También podemos hablar de estático y dinámico. O sea, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de fairness, lo más probable es que estemos hablando de atributos que pueden no mutar. Por ejemplo, tradicionalmente, si ustedes analizan papers de fairness, van a ver que se trabaja con el género o con grupos de edad, que son cosas que en el corto plazo no son tan factibles de cambiar. Pero puede ser que yo necesite cambiar esa definición, que yo quiera analizar fairness en función de otros atributos, que yo quiera decir, bueno, ¿qué pasa con la orientación política? Bueno, y eso es algo que puede cambiar, entonces yo tengo que tratar de ver algún sistema donde se me permita ajustar esa definición. También podemos decir single sign, multi-sign, o sea, considero solamente el usuario, considero solamente el proveedor, considero ambos en la ecuación. Y tenemos algunos challenges. Podemos decir, bueno, hay un montón de frameworks de fairness. ¿Cómo los aplicamos? ¿Nos sirven para nuestro sistema? Bueno, es cuestión de probar. O sea, hay un montón de las empresas que han hecho sus propios frameworks de fairness. Hay papers sobre frameworks de fairness. ¿Nos sirven? Vaya uno a saber. También decimos métricas. ¿Y qué métricas? Hay un survey de Spotify de hace un par de años que contó 43 métricas de fairness. 43. ¿Se imaginan hacer un paper donde están evaluando por 43 métricas distintas? No. O sea, ¿cómo elegimos? ¿Cómo decidimos que una métrica es mejor que la otra? ¿Cómo armamos un set para decir, bueno, este es el core de lo que yo quiero evaluar? Porque como decían hoy, también tenemos que definir qué es fairness. ¿Cómo definimos eso? Bueno, ¿cómo lo cuantificamos? Y después tenemos que destacar que sí hay una motivación para decir, bueno, tenemos que hacer fairness. Pero hay muchos modelos, hay muchas perspectivas, hay muchas definiciones. O sea, hay mucho por trabajar todavía en esto. Y no nos olvidemos de nosotros. O sea, hablamos de problemas en los datos, problemas en los modelos, problemas en la salida, pero no hablamos de los problemas que podemos meter nosotros. ¿Estamos nosotros afectando a nuestro diseño, afectando nuestro código? ¿Hay algo en nosotros que haya tomado una decisión que no sea la más correcta? ¿Hice el experimento correcto? ¿Elegí los baseline correctos? ¿Implementé los baseline correctamente? ¿Elegí las métricas bien? Porque todos podemos decir, no, mi algoritmo es mejor, elegí 5 baselines, implementé 3 y me quedó perfecto. Claro, pero fíjate que la implementación no sigue el original. Fíjate que no le optimizaste los parámetros a tu dataset. Y bueno, esos son problemas que le estamos metiendo nosotros. ¿Y qué podemos hacer? Bueno, un montón de cosas. Podemos analizar los datos, podemos tratar de aplicar de bias. O sea, yo acá no entré en detalle de cómo sacar estos bias, pero bueno, sepan que hay técnicas que pueden atacar los datos, que pueden atacar las predicciones, que pueden atacar la salida. También tenemos que tener cuidado con los usuarios. O sea, tenemos que hacer consciente al usuario de que existen estos problemas. Y darle más poder al usuario, darle más control. Que no sea simplemente un receptor bobo de recomendaciones. Que tenga capacidad de hacer análisis crítico. Que tenga capacidad de decir, yo esto elijo consumirlo. No lo consumo porque me decís que lo consuma. Elijo activamente seguir con esto. Quiero que me digas por qué me recomendaste esto. Quiero ver este ítem y no el otro. Y que el recomendador se adapte a eso. Que el usuario no sea una caja boba. También diseño e implementación. Todo, seamos críticos de absolutamente todo. No nos quedemos con la primera implementación, con el primer diseño. Dejemos que otros nos critiquen. ¿Y qué es lo que está pasando en la literatura? Bueno, tenemos empresas que se están tratando de ayornar un poco a este tema. IBM en 2019 sacó uno de los primeros frameworks de Fairness, Fairness 360. Después Google también sacó algunas prácticas que incluyó Fairness, Interpretability, Explainability y algo de seguridad de datos. Facebook también está haciendo un esfuerzo por mostrar transparencia y fairness, y Twitter se quedan declaraciones hermosas del blog, pero no te cuenta nada de lo que está haciendo. Bueno, para resumir, los sistemas de recomendación no son solo cajitas, no son solo números, no son solo modelos, sino que son acerca de decisiones de los usuarios. El usuario es central a nuestro sistema de recomendación. Un sistema perfecto es inútil si el usuario no lo usa, es inútil si el usuario no le gusta. Y los recomendadores van a ser espejos de nuestro mundo, lo bueno, lo malo y lo injusto. Tenemos que tener cuidado con esas cosas. Evaluación es importante, tratemos de considerar la mayor cantidad de aspectos posibles sin volvernos locos. Hagamos una buena selección de datos, hagamos una buena selección de baselines, hagamos una buena selección de métricas. Y también tenemos una infinita cantidad de posibilidades de unfairness. No nos olvidemos que nosotros también podemos introducir nuestros propios bias, que nosotros también podemos afectar nuestras salidas y que no solamente va a depender de nuestro sistema, sino que tenemos que tratar también de involucrar al usuario y que el usuario sea consciente de lo que está consumiendo.
Y obviamente tenemos un montón de desafíos para tratar, un montón de cosas para hacer en este tema. Y ahora, para terminar, un mini resumen de lo que estamos haciendo nosotros en esto, o sea, qué es lo que estuvimos trabajando. Estuvimos trabajando en propagación de desinformación, a los efectos de sistemas de recomendación. ¿Qué pasa si yo meto usuarios que propagan desinformación en mi sistema? ¿Cómo se manejan las opiniones de esos usuarios? ¿Puede un usuario que comparte desinformación convencer a otros de esa desinformación? ¿Y qué rol cumple el rewiring que hace mi sistema de recomendación? Esas conexiones que me están mostrando. Después también decimos, bueno, ¿cómo evitar este tipo de problemas en un sistema de recomendación? Tratar de cortar esas echo chambers, de destruir esas echo chambers, destruir esas filter bubbles. Tratemos de fomentar la diversidad. ¿Cómo identificar a los usuarios que propagan desinformación? ¿Cómo puedo identificarlos más allá del texto que comparten, más allá de sus características de usuarios, de su bot, o sea, sus interacciones, sus cadenas de respuesta? ¿Cómo son los recomendadores respecto a fairness? Son los recomendadores fair, o sea, ¿cómo se comportan cuando cambiamos atributos dinámicos? ¿Cómo se comportan respecto, por ejemplo, a la orientación política? ¿Hay fairness en ese caso? ¿Puedo hacer fairness respecto a los conservadores, los demócratas, los liberales? ¿Hay fairness en el long term? O sea, nosotros vemos de vuelta un solo paso de recomendación, decimos es fair o no, pero ¿qué pasa en el largo plazo? ¿Cómo afecta la recomendación que yo hice hoy a 10 pasos más adelante? ¿Cómo ese feedback loop me fue afectando las recomendaciones? Y de vuelta, hay cosas que en el primer paso nos pueden parecer fair, pero de vuelta, cuando vamos avanzando, cuando vamos consumiendo, resultamos en algo unfair de vuelta. Y finalmente, cómo los usuarios tienen engagement en social media. ¿Qué es lo que los motiva a interactuar? ¿Qué es lo que los motiva a compartir contenido? Es la forma en que está escrito, es el contenido que se muestra, es la intencionalidad de ese contenido. Y bueno, muchas gracias por la atención. Hola. Bueno, ahora hay espacio para algunas preguntas. Levanten la mano. Hola, gracias por la charla. Voy a arrancar como pidiendo disculpas, anticipando a quizás que se pueda llegar a tomar mal, pero es una pregunta sincera. No quiero que suene a que me sale una violencia arriba de adentro, pero veo como dentro de las cosas que mencionaste, una parte que sí le veo como mucho interés social, de la distribución de información falsa. Pero el resto de las cosas que nombraste las relaciono mucho a la mesa de debate. La mayoría de las empresas que nombraste son de las barritas largas que nombró Victoria, sistemas de venta de productos de estilo Netflix, donde no interesa la satisfacción de productos, sino que interesa maximizar ganancias. Digamos, es una empresa que sus métricas son: quiero mayor cantidad de gente que pague la mayor cantidad de plata y me consuma menos recursos, no que esté enganchado, sino que le ingrese plata y me cueste menos. Las redes sociales y las redes de información, que en realidad lo que venden es a nosotros, porque lo que venden es público para las publicidades con las que ellos tienen sus ganancias, en el mejor de los casos, o venden desinformación o torcer la opinión pública. La pregunta, y es sincera, no quiero que suene a violencia arriba, pero es: ¿cuál es el interés de la UNICEN en eso? En laburar con estos temas. Es fortalecer esos sistemas de recomendación que favorecen a quién. En realidad, lo que estamos tratando de mirar ahora es al revés, o sea, cómo podemos hacer que el sistema de recomendación controle ese tipo de problemas y exponer cuáles son los problemas que pueden surgir. O sea, si yo tengo el sistema de recomendación que se viene usando siempre y podemos encontrar que hay algún problema con eso, que efectivamente nos mete en una filter bubble, que efectivamente nos genera las echo chambers, tratar de ser conscientes, o sea, tratar de decir, bueno, a ver, acá hay un problema, a ver cómo podemos hacer para que esto pueda cambiar. Yo entiendo que, obviamente, o sea, como dije al principio, el sistema de recomendación no es el fin, es el medio. O sea, el objetivo, como bien vos decís, es ganar plata. O vender publicidad, vender contenido, lo que sea. Pero el sistema de recomendación está en el medio y eso también puede afectar. Y también, como decía Victoria hoy, o sea, tenemos que aprender que si algo está mal, tenemos que dejar de consumirlo. Y quizás en ese tratar de agarrar al usuario, tratar de incentivar al usuario, tratar de darle opciones de explicaciones al usuario,
podemos lograr que se revierta un poco el comportamiento. A ver, que no dejen de ganar plata, que no dejen de tener revenue, pero que sean un poco más conscientes de lo que generan con esas recomendaciones. Y de vuelta, quizás Netflix o Spotify no son el problema, o sea, que a nosotros nos recomienden siempre lo mismo, que nos trate de maximizar su revenue, no nos afecta en la vida real, pero sí que tengan un control el resto de los recomendadores, el que nos vende productos, el que nos muestra noticias, el que nos muestra publicidades. Los últimos trabajos a tratar de regular las recomendaciones, a establecer mecanismos que permitan evitar o reducir estos efectos de los que estábamos hablando. A futuro queremos trabajar en explicaciones, por ejemplo, es tratar de darle, como decía, más control al usuario, mostrarle por qué le estoy haciendo esa recomendación, porque no es solamente el sistema el que genera esto, es el usuario con su consumo y con sus acciones que también alimenta. Entonces, bueno, darle herramientas para que pueda decir, bueno, esto sí, esto no, esto me interesa, esto no, tengo que cambiar algo de mi comportamiento. Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Cómo estás, Antonella? Siguiendo un poco por ahí algo que decían por ahí, vos en un momento hablabas de esto de combatir las noticias falsas y se me ocurre que alguien que escucha esto podría decirte, bueno, pero pareciera que me querés vender de alguna manera, alguna forma de que quienes controlaban históricamente el origen de las noticias, como los medios periodísticos que vos nombrabas, quieren volver a recuperar ese poder coercivo que hoy en día se perdió en nombre, diciendo todo esto en nombre de la libertad, etc. Daría la sensación que la forma de prevenir eso es con métodos de recomendación que sean open source, que la gente pueda ver cómo estamos recomendando las cosas, pero no sé, ¿hay alguna otra cosa que te parece que podríamos hacer para prevenir que todo lo que dijiste hoy ayude al poder a mantener ese poder? Gracias. Yo creo que lo más importante sería educar a los usuarios, o sea, que dejen de ser entes bobos, si se quiere, para que tengan un control crítico de qué es lo que consumen, porque si vamos a caer en eso, es muy fácil perder la línea entre hago un control sincero a hago censura. Y esa es una línea que no sé si hay que cruzarla, o sea, porque es muy difícil definir dónde está la opinión, a dónde está el hecho, o sea, porque si yo digo fulanito cree que pasó esto, ya él cree, decís, pero no es una noticia, yo no estoy dando un dato, yo estoy dando la opinión de fulanito. Y es muy difícil de controlar eso. Y también va a entrar en juego decirte, ¿hay que controlarlo o no? De hecho, hay algunos conglomerados, no acá, que han tratado de hacer eso, han tratado de, por ejemplo, hacer cadenas de, ¿cómo se dice?, de trazabilidad de noticias para ver si salieron de un medio bueno o no, y la verdad que no llegaron a casi nada, porque siempre se chocan con que, y acá estamos censurando, esto no es libertad de expresión. Y es muy difícil de ese lado poder controlarlo. ¿Podés hacer cosas? Sí, le podés mostrar al usuario un cartelito que diga, esto viene de procedencia dudosa. Y bueno, o sea, vos le avisaste al usuario, el contenido está, no lo podés suspender porque no, o sea, porque sigue cumpliendo con tus normas. O sea, recuerden que en los últimos años, tanto Twitter, X como Facebook pusieron normas nuevas del contenido que está permitido en sus redes. Hay reglas más claras respecto a qué se puede publicar y qué no, y qué se puede denunciar y qué no. Y hay algunas cosas que entran en el gris, y en el gris, bueno, vieron que aparecen las notas de contexto, donde los otros usuarios pueden decir, che, no, mira, esto no es así, tenés esta fuente, esta fuente, esta fuente. Y eventualmente eso va a terminar en un mecanismo de control un poco más distribuido, si se quiere, y con más poder para el usuario. Hola, buenas tardes. Yo te quería consultar, ¿cómo podríamos lograr que un algoritmo, digamos, que te informe cuáles son tus mejores opciones, digamos, que sea más carismático sin ser tan invasivo en la privacidad del usuario? Más carismático, me gusta. O sea, en el sentido de decir, bueno, que no parezca que te leyó la mente, en ese sentido. Que, digamos, se intrometió en todo lo que vos tenés en tu historial de navegación y demás, y los clics. ¿Es posible o solamente es la única manera? Hay algunas técnicas de recomendación que son privacy preserving, que lo que tratan es de limitar la cantidad de datos que pueden acceder o incluso de usar los datos anonimizados, pero obviamente hay que ver si eso efectivamente sirve o no.
Hay algoritmos también, hay técnicas también que lo que tratan de ver es decir, bueno, a ver, si vos recibiste estas recomendaciones, si estabas usando el sistema en este contexto, ¿a qué datos pudo haber accedido? Porque a veces digamos que las aplicaciones no nos dicen exactamente qué es lo que acceden o qué es lo que están consumiendo de nosotros, y nosotros muchas veces no leemos todos los términos y condiciones para saber qué es lo que les damos. Y eso se trata de darle más herramientas de vuelta al usuario para tratar de que pueda controlar qué es lo que hace. Idealmente, Facebook, Meta, Google, los que sean, deberían acceder solo a los datos que nosotros les permitimos. Pero la realidad es que ¿quién controla efectivamente qué datos le están permitiendo o no? O sea, nosotros sabemos efectivamente si dejamos que sea todas las cookies o solamente algunas. Hay un trabajo también relacionado a los datos que acceden de Filter Bubbles en Google, donde hicieron la prueba de poner a 80 usuarios a buscar temas que eran relativamente controversiales. Por ejemplo, el control de armas en Estados Unidos. Y pusieron a los usuarios en todo el país a hacer búsquedas. Entonces variaban condiciones de hora, condiciones de lugar y condiciones de estar logueado o no estar logueado. Y lo que descubrieron es que el modo incógnito, que para nosotros es lo más seguro, lo más privado, en realidad no lo era, porque recibían las mismas recomendaciones que usuarios que habían estado logueados en esa computadora. Entonces, ¿hasta qué punto lo que nos dicen también es real? ¿Hasta qué punto nos usan la información que nosotros tenemos y la que no? ¿Y hasta qué punto nos están mintiendo con lo que efectivamente se levanta o no? Ese estudio lo hicieron creo que en 2018-2019 los de DuckDuckGo, creo que es el otro buscador, obviamente la contra de Google por supuesto, pero bueno, hicieron ese estudio en Estados Unidos que era bastante interesante. Ahí creo que sí. Yo tengo una duda con el tema de las recomendaciones, si se puede hacer como el proceso, la lógica inversa de no recomendar algo. Cuando vos querés, no sé, información sensible, por ejemplo, se me ocurre YouTube Kids, que restringe un montón el acceso a determinado contenido no apto para niños, o información sensible de personas, por ejemplo, con todo el tema de la guerra en Israel, que hay cosas que no deberían difundirse demasiado, si se puede evitar. O sea, así como vos decís, che, yo quiero que esto sea dirigido a tal grupo, que esto no sea dirigido a tal grupo. Sí, o sea, eso más que por recomendación pasa por hacer filtros sobre la recomendación. O sea, no vamos a, por lo general no van a tunear el algoritmo de recomendación, sino que van a decir esto sí, esto no, esto sí, esto no al final. Pero sí, se pueden poner filtros de ese tipo. Pero pasa más en qué contenido pushear y qué no, que en la técnica de recomendación en sí. Muy bien, no hay espacio para más preguntas. Sí, no, no es por mí. Bueno, un fuerte aplauso para la doctora. Ahí, si les interesa, ahí les dejo algunos recursos más y libros que tratan principalmente los últimos temas de fairness y de cuán buenos son los machine learning y inteligencia artificial en general. Gracias. Muy bien.